lo tenemos que tratar, estar en el Señor en las cosas de los negocios. Lo plantea también en 2 de Corintios y lo plantea el mismo principio. Cuando vayas a establecer un negocio, tiene que ser, en primer lugar, en el Señor. No quiere decir que no puedas tener negocios con el mundo, porque Pablo en esta carta, en el capítulo 5, en el versículo 10, nos está diciendo que no quiere la separación del mundo, no podemos salir del mundo. De la fornicación o del pecado es dentro de la iglesia, no lo podemos permitir, pero el mundo es lo que hay. Pero lo que sí nos está diciendo es, cuando vayas a hacer un negocio con alguien que no sea creyente, acuérdate que tiene que ser en el Señor. Que cuando te vas a comprometer con un pacto de hipoteca de tu vivienda, o vas a adquirir una casa, o vas a entrar en un trabajo, y vas a estar bajo las órdenes de un jefe, que tiene que ser en el Señor. Cuidado en el trabajo que te metes. Si el trabajo te va a implicar tener que mentir, o va a haber algún área de deshonestidad, tienes que recordar que tiene que ser en el Señor. Es decir, todas las áreas de negocios que tú puedas plantearte en este mundo en el que estamos viviendo, tiene que hacerte pensar que tú en primer lugar eres creyente y por tanto tienes que hacerlo en el Señor. Y no hay otra forma de poder plantearlo. Tiene que ser con todas tus relaciones y todas tus amistades a la hora de hacer amigos. Tus amistades y tus salidas y entradas con amigos, los jóvenes en el instituto, en el colegio, en la universidad, etcétera, nosotros con el vecindario, en las asociaciones en las que participemos, etcétera, las relaciones personales que podamos tener, individuales o en grupo, tienen que ser en el Señor. Porque jóvenes, sobre todo vosotros, tenéis esta tensión constantemente de que vuestros hijos, vuestros amigos os van a exigir ciertas cosas, pero luego vosotros no le podéis exigir y el pacto es desigual. Os están diciendo que hagáis o vayáis a ciertos sitios, pero en cambio ellos no van a aceptar vuestra fe y vuestros principios. Y tienes que pensarlo, si eres creyente, tus relaciones personales y tus amistades, con los cuales vas a contar chistes, o te vas a reír, o vas a salir, o vas a ir al cine, o etcétera, etcétera, tiene que ser en el Señor en primer lugar. El principio cristiano se plantea también en estas áreas, en todo tipo de pactos y de relaciones. Como lo hace también, por ejemplo, cuando tiene que ser en el Señor, incluso nuestra vida espiritual. Todo lo que tenga que ver con el corazón, con el espíritu, tiene que ser en el Señor. El Señor Jesús lo dice a lo largo de los evangelios, cuando os congreguéis, como ahora, no os congreguéis simplemente porque queréis ser religiosos o porque os gusta la música, sino que tengáis que congregaros, reuniros en mi nombre. Es decir, Cristo tiene que estar presente, es Cristo el que tiene que dirigir, es a Él a quien tenemos que agradar. La congregación tiene que ser cristocéntrica en el Señor. O cuando queréis comenzar una nueva vida y tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo en el Señor. Cuando queréis ayudar a alguien, ayudar a un pobre, a un mendigo, a un necesitado, a uno que sufre, todo lo que hagáis con uno de estos pequeños, hacerlo en mi nombre, en el Señor. O incluso, fijaros bien, cada vez que tengáis que hacer una oración, no son rezos, no simplemente levantar al Dios del universo o esas imágenes que nos cuentan en las películas, no. Cada vez que tengáis que orar, si queréis que vuestra oración tenga sentido, oraréis en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. No es válida la oración que no está dependiendo de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya sean relaciones, ya sean los negocios, ya sea en la vida espiritual, todo como creyentes ahora en el Señor. Si lo hemos aceptado a Él como Salvador, Él ahora es nuestro Señor siempre. A Él será todo nuestro esfuerzo para su gloria, para agradarle, etc. Entonces, si esto es así como lo es, no debe de sorprenderte que se aplique también a la hora de contraer matrimonio. ¿Cuántas veces hemos encontrado este conflicto que nos hablan de si el creyente se puede casar con un no creyente o esos matrimonios mixtos, etcétera? Bueno, cojamos el principio, como nos está diciendo aquí. Hemos leído en Colosenses, lo hemos leído en 2 de Corintios, en otro lugar de las Escrituras y lo leemos aquí. Eres libre de casarte con quien quieras y cuando quieras y como quieras, con tal de que sea en el Señor. Y eso implica varias cosas que son importantes.
Y no debes de ser de peso si todo lo demás lo has añadido a tu vida. Y estoy pensando en los jóvenes que un día tendrán que casarse, querrán casarse, o en aquellos que seáis mayores y que también podáis pensar si surge la oportunidad de casaros, etcétera. Mirad, casarse en el Señor, como dice Pablo, para esta mujer es libre o para él mismo, implica no solamente lo que es un rito evangélico. Yo he participado en bodas, gente que ha venido a mí porque quizás vienen de una familia evangélica o les ha agradado el contexto evangélico y me dicen, ¿por qué no nos casa? ¿Por qué no hacemos una ceremonia evangélica? Bueno, pues no hay ningún problema. Yo puedo hacer una ceremonia evangélica con tal de que se casen y que no cometan otro delito, otra fórmula. Pues bueno, una fórmula evangélica. Pero una forma evangélica no es en el Señor. Podemos tener las mismas canciones, puede tener el contexto, la palabra es una buena oportunidad que surge de poder presentar el Evangelio a gente que no conoce el Evangelio, poder invitarles a venir a Cristo, a conocer más acerca de la Escritura, etcétera. Pero casarse en el Señor no es simplemente un ritual evangélico, es más que esto. Es casarse con un creyente. El creyente con el creyente. Claro, en primer lugar tú tienes que ser creyente, tienes que ser cristiano, tienes que haber puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Pero si para ti lo más importante es tu fe y tu relación con el Señor Jesucristo, tienes que exigir que la otra parte también se someta a la voluntad del Señor Jesucristo, que sea creyente. Porque si no va a venir conflicto. No es suficiente ni mucho menos que diga, pues es que este chico o esta chica es muy simpática, es muy receptivo, posiblemente un día no me va a imponer ni me va a impedir, etcétera. No, lo que nos está diciendo es el principio de que todo lo que hagamos y todos nuestros pactos tienen que ser en el Señor. Y si es un pacto que tiene que ver con un trabajo que lo podemos dejar en cualquier momento, o una casa que después la podremos vender si nos apetece, cuanto más en un pacto de que es por vida. Porque nos dice la Escritura que el divorcio no es deseable, no es agradable, el cristiano no lo puede buscar, no lo puede tener. Te casas de por vida. Y si vas a hacer un pacto de por vida, ¿cómo no lo vas a hacer en el Señor? Y por tanto tienes que esperar no solamente que tú seas un creyente, es decir, alguien que ha rendido su vida a Cristo, sino que tienes que esperar que la otra persona también haya rendido su vida a Cristo. El apóstol Pablo, más adelante, en el capítulo 9, versículo 5, lo dice, ¿no podría yo tener como esposa a una hermana? Claro que sí, si es hermana. Pablo está dispuesto a decir, si yo me tuviera que casar, me casaría con otra hermana, con una creyente. Y vosotros tenéis que deciros, si un día me voy a casar, bueno, no te cases por la belleza de ella, o por la fortaleza de él, o por la riqueza, o por la posición, o por las circunstancias, o cualquier otro tipo de atracción o presión. Lo primero que tenéis que buscar, no voy a decir que sea lo único, pero lo primero que tenéis que buscar que sea en Cristo. Y por tanto, lo que implica es que los dos seáis creyentes. Pero déjame que vaya un poco más. No simplemente que haya una fórmula, un ritual evangélico, o que los dos seáis creyentes, dependientes del Señor. Tiene que ir algo más. Cuando nos habla de que se casen dos en Cristo, tiene que ser de una fe que es mutua y que se apoya el uno al otro, que seáis de ayuda mutua entre vosotros, de un apoyo constante, para que podáis servir más a mejor. Si al final tu vida, la vida como es tuya, de cristiana, la vida evangélica, es servir al Señor. Lo que tienes que buscar es una ayuda complementaria que te ayude a servir mejor al Señor. No puedes ser alguien que vaya a tener que estar cargándolo, que sea una carga para tu vida. Si acaso tienes que contraer un pacto con alguien en matrimonio, que sea alguien que te va a ayudar a servir al Señor, y no alguien que tenga que ser un coste. A veces nos conformamos, o la gente se conforma con alguien que te dice de una fe superficial. Sí, soy creyente.
¿Cuántas veces lo hemos visto? Chica guapa, que es miembro de la iglesia, el chico fuera del instituto que se fija en ella y que por tanto viene a la iglesia y porque la chica es evangélica, él se hace evangélico. Y entonces uno llega y dice, ¿ves? Ya es creyente. Y rápidamente hay una boda. Ya sabemos que en la Escritura se nos muestran los evangelios que hay una fe milagrera. Simplemente creen en Jesús para que les sane y les cure y les dé trabajo, etcétera, pero realmente no han buscado a Cristo como Salvador personal y Señor. O hay una fe que es pasajera, que cualquier circunstancia, dificultades de la vida la difuminan o la matan y la destruyen. Y si somos honestos, nosotros tendremos que estar avisados de que a lo mejor esa persona tiene esa fe milagrera, pasajera, superficial, etcétera. No puedes conformarte, no te puedes dejar engañar. Mira, tu vida como creyente es la de honrar a tu Señor por encima de todas las cosas. Y por tanto tienes que buscar a aquella persona que te va a ayudar en ello. Y que tiene que ser de tu misma capacidad y tu misma visión. No te tienes que levantar todos los domingos intentando convencer a la otra parte de que hay el culto o que hay que participar en esta actividad o que hay que leer y hay que orar y que tenemos que tener nuestro culto familiar, etcétera, etcétera. No, tienes que buscar a alguien que tenga la misma visión, el mismo celo, el mismo deseo. Y eso conlleva más responsabilidad, más trabajo. No te cases con cualquiera que diga ser cristiano, sino con alguien que manifieste que es realmente cristiano, con sus obras, con sus actitudes, etcétera, etcétera. Que busquéis el mismo ritmo a la hora de complacer y de alabar al Señor. Pero déjame, en cuarto lugar, que te diga que casarse en el Señor es ver que estáis bajo o en el mismo fundamento. Esto es esencial. Estáis descansando en el mismo sitio y que tenéis las mismas bases. El mundo está engañado y nos habla mucho de un amor romántico y nos hacen grandes promesas. Chicas y chicos, o cualquiera que estéis en la expectativa o posibilidad de un futuro matrimonio. Va a venir el chico, la chica y os va a ofrecer el mundo. Te ofrezco el mundo. Te doy la luna. Mi amor es eterno. Pero sabemos que no podemos confiar en el hombre y que esto es pasajero. Esas bases, esas promesas se pueden romper en cualquier momento. Podemos ofrecer todo, claro que sí. Podemos ofrecerlo todo absolutamente, pero a la hora de la verdad, bueno, ya vienen las circunstancias y cambiamos las cosas. El fundamento que es la promesa de un hombre o de una mujer, el que podamos decir que todo va a estar igual como ahora. ¿Qué es lo que puede pasar mañana? Él cambia, ella cambia. Él que era muy hermoso, ahora es feo. Ella que tenía mucho, ahora no tiene nada. Y de pronto todo lo que teníamos cuando nos casábamos, en el viaje de novio, todo era fantástico, de pronto viene la realidad, ella ronca. Y de pronto nuestro matrimonio empieza a temblar y empieza a decaer y todo acaba. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos eran humanos. Porque estábamos descansando en cosas efímeras que pueden desaparecer, como la arena del mar. Ahora, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es algo que no falla. Mira, si quieres que tu matrimonio funcione, y si quieres que tu trabajo funcione, y si quieres que tu vida cristiana funcione, y si quieres que todo lo que hay a tu alrededor funcione, que sea en Cristo. ¿Por qué? Porque Él no falla. Porque Él es nuestro fundamento. Si tus pies están pisando en otro terreno, siempre serán terrenos resbaladizos, arenas movedizas, serán cosas que tiemblan. Pero si tus pies descansan en nuestro Señor Jesucristo, y en sus promesas, y en sus cuidados, en sus bendiciones, y en su abrazo, entonces las demás cosas serán mucho más fáciles. Esto es lo que significa casarte en el Señor, vivir en el Señor, negocios en el Señor y vida en el Señor. Que lo pongas a Él en primer lugar y que Él sea tu base y que Él sea tu techo y que Él sea tu cobertura y que todo lo que hagas sea para tu gloria. Y entonces verás que las demás cosas serán mucho más fáciles y mucho más sencillas.
No es un principio que nos reprima y nos ate y nos complique. Uy, fíjate que los creyentes solamente se pueden casar con creyentes. ¿Cuántas veces me lo habrán dicho? Pero por de vosotros, bueno, pues no es así. Los chicos más guapos y las chicas más guapas son los evangélicos, pero no nos casamos por eso con evangélicos. Nos casamos porque lo que buscamos es ese trío, esa fortaleza en nuestro matrimonio. Si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? A Él sea la gloria.